Hola y bienvenido al episodio número 6 del podcast Vida Estoica para padres empresarios que han decidido transitar la vida por el camino de la excelencia. Hasta el episodio número 5 hemos venido viendo las últimas, si no me equivoco, las últimas 3 lecciones sobre disciplina que tiene que ver con la disciplina del cuerpo. Ahora vamos a seguir viendo disciplina, pero del temperamento. Y para eso voy a leerte acá un capítulo de este libro, La disciplina marcará tu destino, que es la parte final de la parte de disciplina del cuerpo para hacer la introducción a la disciplina del temperamento. Entonces dice así: más allá del cuerpo. Los que creen que pueden llevar una vida espiritual elevada con un cuerpo lleno de ociosidad y lujos se equivocan. Tolstoy. Somos seres mortales. Es importante no solo porque significa que todos moriremos, sino que porque para vivir debemos comer, dormir y movernos. Y por supuesto, cuanto mejor lo hagamos, mejor cuidaremos de nuestro cuerpo y en mejor forma estaremos. Es importante entender que la naturaleza no es una vida sin placer. De hecho, una de las principales razones por las que practicamos la autodisciplina es para vivir más, o al menos, como eso no podemos controlarlo, como ilustra el trágico caso de Lou Gehrig, para vivir bien el tiempo que vivamos. Las personas pagan por lo que hacen, afirmó el escritor James Baldwin, y más aún por lo que se han permitido llegar a ser, y lo pagan con la vida que llevan. El hecho es que el cuerpo lleva la cuenta. Las decisiones que tomamos hoy siempre quedan registradas a diario, en silencio y no tan en silencio, en quiénes somos, qué aspectos tenemos y cómo nos sentimos. ¿Estás tomando buenas decisiones? ¿Controlas tú o tu cuerpo? Es importante no solo para nuestra forma física, sino también mental y espiritual. La templanza en el cuerpo afecta a la mente, y tanto la intemperencia como los excesos físicos impiden que la mente funcione como debe. La neurocientífica Lisa Feldman Barrett lo ha explicado en términos de un presupuesto corporal. El cerebro regula el cuerpo, pero si estamos en bancarrota, el cerebro no puede hacer su trabajo. Si te preguntas por qué las personas toman malas decisiones, por qué no son resilientes, por qué se distraen, por qué tienen miedo, por qué están atrapadas en la esclavitud de emociones extremas, si te preguntas por qué lo haces, empieza con el cuerpo. En círculos de adicciones utilizan el acrónimo HALT: Hungry, Angry, Lonely, Tired. En español, hambriento, enfadado, solo y cansado. Como una rúbrica de advertencia útil para signos y desencadenantes de una recaída. Debemos tener cuidado y mantener el control, o corremos el riesgo de perderlo todo. Cuando hablamos de templanza y autodisciplina, nos referimos a una persona que se controla. El cuerpo es el primer paso en ese viaje. Lo tratamos con rigor, lo refrenamos, lo dominamos, lo consideramos un templo. ¿Por qué? Porque así no puede invadir y anular la mente, porque así no puede prescindir de la mente. En ese sentido, nos limitamos físicamente, para liberarnos tanto de forma mental como espiritual. Nadie que sea esclavo de sus impulsos o de la pereza, nadie que sea esclavo de sus impulsos o de la pereza, nadie sin fuerzas y sin un buen horario puede crear una gran vida. Sin duda, estará demasiado consumido como para ser útil a los demás. Los que se dicen que son libres de hacer lo que quieren, siempre estarán encadenados a algo. La disciplina es cómo nos liberamos, es la llave que abre las cadenas, es cómo nos salvamos. Elegimos el camino difícil porque en realidad a la larga es la única vía. Y ahora empieza la segunda parte, el dominio interior, el temperamento. Y parte con esta frase: ¿qué hombre es feliz? El que tiene un cuerpo sano, una mente ingeniosa y una naturaleza dócil. Tales. La introducción a esta segunda parte dice lo siguiente: el cuerpo es solo un vehículo para nuestra autodisciplina. La historia está llena de personas con talento, deportistas creativos y ejecutivos, que dominaban su forma física, pero eran un desastre en todo lo demás. No importa lo disciplinados que seamos al respecto a lo que comemos o a la hora que nos levantamos, si nos distrae una mosca que pase o si estamos a merced de los prejuicios o del mal humor, si cedemos si cedemos a la tentación, a los impulsos o el instinto, no es forma de vivir. De hecho, esta intemperancia nos condena a no desarrollar todo nuestro potencial y a una vida quizá con continua amargura. El verdadero autocontrol significa moderación, no solo en lo que hacemos, sino también en cómo pensamos, cómo nos sentimos y cómo nos comportamos en un mundo de caos y confusión. En todo caso, estos rasgos son fundamentales. Un observador de Franklin Delano Roosevelt comentó
una vez en broma sobre el estadista que tenía un intelecto de segunda y un temperamento de primera. Teniendo en cuenta lo que la enfermedad se llevó del cuerpo de Roosevelt, el comentario es aún más ilustrativo. El temperamento lo es todo. Cabeza y corazón se combinan para formar una especie de sistema de mando que gobierna nuestra vida. Millones de años de evolución se han combinado para ofrecernos estos regalos. ¿Los dominaremos como herramientas o dejaremos que se debiliten y permitiremos que nos manejen como si fuéramos marionetas? Tú decides. Bueno, vamos a ver entonces, después de esa introducción a la disciplina del temperamento, una siguiente lección que dice así: míralo todo así. George Washington vio muchas cosas que iban mal. Perdió a su padre a los 11 años. Antes de cumplir 22 años, participó por primera vez en una batalla, cuando en una emboscada en un fuerte francés junto al río Ohio provocó la guerra franco-india. La guerra de independencia, aunque terminó con una victoria, fue una serie casi incesante de derrotas o reveses, desde Long Island hasta Kipps Bay, desde White Plains hasta Fort Washington. Durante los 9 años que duró, George vivió una situación económica dolorosa, en riesgo constante de escuchar que podían quemar su amado Mount Vernon. Después, mientras el gobierno de Estados Unidos se tambaleaba, se vio envuelto en la melé de la política y en una instancia accedió a la presidencia, donde fue objeto de críticas por parte de la prensa, subordinados difíciles y demandas de los votantes. Cuando Washington tenía 26 años, vio una obra de teatro sobre los estoicos, en la que oyó una frase que convertiría en el mantra de su vida y que se repetiría en toda situación estresante y desafiante, ya fuera un contratiempo en el campo de batalla o en las luchas internas entre los miembros de su gabinete. Y la frase es la siguiente: bajo la suave luz de una filosofía serena. Bajo la suave y serena luz, Washington abordó la noticia de que uno de sus generales lo estaba calumniando a sus espaldas. Bajo la suave y serena luz, Washington lidió con la triste realidad de que su esposa y él no podían tener hijos. Bajo la suave y serena luz, Washington abordó una reunión de sus oficiales que amenazaban con amotinarse contra el nuevo gobierno estadounidense, y de forma lenta y magistral los disuadió de la traición. En 1797, Washington se descubrió escribiendo este recordatorio en 3 cartas distintas, intentando no precipitarse en juzgar ni perder el control de sus emociones, sino ver la situación con el temperamento propio del padre de una nación. Porque como en todos nosotros, no era su disposición natural. Washington no estaba exento, dijo un amigo, de las pasiones tumultuosas que acompañan a la grandeza y con frecuencia empañan su brillo. De hecho, luchar contra ella fue la primera y más prolongada batalla de su vida. También fue, dijo el hombre en el elogio de su amigo, la victoria más impresionante de Washington. Tan grande fue el imperio que había adquirido que los modales y la conducta calmados lo distinguieron durante toda su vida. En la década de 1790, el pintor Gilbert Stuart pasó muchas horas con Washington mientras trabajaba en un retrato del general. Lo que encontró fue a un hombre feroz, decidido e intenso. Mientras lo observaba, Stuart sentía estas pasiones atronadoras, pero le impresionó cómo el juicio y el gran dominio de sí mismo de Washington los subsumían. Por eso tan pocos habían visto su mal genio. Washington no era estoico por naturaleza, se hizo. No de forma, sino de nuevo cada minuto, cada día, en cada situación, lo mejor que podía. ¿Crees que Washington no se frustraba ni se sentía abrumado? Por supuesto. Piensa en lo que tuvo que pasar. Sin embargo, según Thomas Jefferson, que a menudo se peleaba abiertamente con Washington, este nunca actuó hasta haber sopesado con madurez toda circunstancia y toda consideración. Al principio reaccionaba como todos, pero intentaba someter cada situación a una especie de revisión y buscaba la mejor forma de explicarla y entenderla. El psicólogo Viktor Frankl hablaba del espacio entre el estímulo y la respuesta, un espacio breve, sin duda, pero suficiente para insertar nuestra filosofía. ¿Lo utilizaremos? ¿Lo utilizaremos para pensar, para analizar y para esperar a tener más información? ¿O cederemos las primeras impresiones? ¿O cederemos a las primeras impresiones, a los instintos nocivos y a los viejos patrones? La pausa lo es todo. La pausa antes de llegar a conclusiones, prejuzgar, presuponer lo peor, correr a resolver problemas de tus hijos por ellos o mandarlos a la cama, meter un problema en una caja, buscar un culpable, ofenderte. Alejarte con miedo. Como hemos comentado, existe el yo superior y el yo inferior.
Esto responde a dos tipos de procedimiento mental que los psicólogos llaman pensar rápido y pensar lento. Rápido es a menudo el yo inferior. El instinto es el yo inferior, como las dudas de Theodore Roosevelt de invitar a Booker T. Washington a la Casa Blanca por las consecuencias políticas. Lento es el yo superior. Lento es el yo racional, filosófico y con principios. Pensar en las cosas y en quién quieres ser. Entender después de reflexionar, como Roosevelt, que anuló esas dudas. Hacemos una pausa, ordenamos nuestros pensamientos, los aclaramos, preguntamos, ¿es cierto? ¿Es tan terrible como parece? ¿Tan aterrador o molesto como creía al principio? No dejes que el miedo, la ansiedad o los prejuicios decidan. No dejes que tu estado de ánimo decida. Deja que tu temperamento se ocupe de eso. Más bien, deja que el temperamento que te esfuerces por tener, que sabes que exige tu posición, haga su trabajo. Los líderes no pueden tomar decisiones por impulsos, deben liderar desde un lugar más racional y controlado. Eso no implica que nunca serán tentados, que no tendrán impulsos. Lo que implica es que son lo bastante disciplinados como para no actuar en función de ellos, no hasta que los hayan puesto a prueba y los hayan analizado. Ya hablaremos de una publicación en redes sociales o de un costoso error en el trabajo, una mentira obvia con la que alguien ha intentado engañarnos, un empleado insubordinado, un obstáculo difícil, una desconsideración ocasional o un problema complejo. Todo debe resolverse con ojo mesurado y relajado. La vida te lanzará muchas cosas, como le pasó a Washington, a Franklin, a Roosevelt y a todos los padres y personas que han vivido. La pregunta es, ¿cómo mirarás todo? ¿En qué medida controlas la luz bajo la que te debes examinar los acontecimientos de la vida? Porque la respuesta determina lo que podrás hacer y, más importante, quién serás. Excelente. Entonces esa ha sido la lectura de disciplina, pasando de la disciplina del cuerpo a la disciplina del temperamento. Me parece fantástica las lecciones de hoy y recuerda que te puedes inscribir al boletín de Papá Estoico para recibir una lección de estoica, de desarrollo personal, cada día por email. Te puedes registrar gratis en papaestoico.com. Recuerda que te hablo Agustín Casorzo, el Papá Estoico, y nos vemos en la próxima.